Hola, en esta ocasión quiero hablarles sobre este mapa. ¿Bolivia nació con mar? ¿Bolivia tuvo mar? Bueno, la respuesta es no y sí. Bolivia no nació con mar, pero sí tuvo mar. Algunos bolivianos quieren extender sus pretensiones marítimas hasta la época prehispánica, con la cultura de Tiahuanaco. Pero ahí hay un error. Los Tiahuanaco no tenían DNI boliviano, no se sentían bolivianos, ni siquiera existía el concepto de Bolivia en esa época. Hasta 1826 no sonó el nombre de Bolivia. Entonces, los Tiahuanaco no tienen nada que ver con Bolivia, porque ni siquiera los bolivianos de hoy, del occidente, son aymaras principalmente, y los Tiahuanaco eran puquinas, y los aymaras desplazaron a los Tiahuanaco. Pero si se quiere ver a esta cultura, que no fue un imperio, fue una federación de pueblos puquina, se quiere ver como un antecesor cultural o ancestro, pues este podría ser tomado por tres países, principalmente por la costa y sierra sur del Perú, el occidente de Bolivia y el norte de Chile. Los tres países pueden considerar a Tiahuanaco como un ancestro. Pero en donde más se basan los bolivianos en una herencia territorial es en las audiencias, las reales audiencias. Bien, acá les explico. Las reales audiencias eran entidades judiciales, no eran entidades políticas y mucho menos divisiones territoriales. En América, las únicas entidades políticas de la monarquía hispánica eran los reinos o virreinatos. Y durante los Habsburgo solamente existieron dos de estas entidades políticas, la de Nueva España y la del Perú. Estas no tenían subdivisión. La subdivisión recién es una política francesa que llega con los Borbón, en lo cual los reinos se subdividirían en intendencias y las intendencias en partidos. Se crearía otra entidad política que serían las capitanías generales. Pero vamos en la época de los Habsburgo. Bien, los Habsburgo administraban su territorio por medio de ciudades, pueblos. Las audiencias eran entidades judiciales, es decir, políticamente todas esas ciudades y pueblos que se encontraban en los virreinatos se administraban políticamente primero por los cabildos y estas dependían de la capital del virreinato, políticamente. Judicialmente, cada cierta cantidad de territorio se colocaba una audiencia, una real audiencia. Estas reales audiencias iban a administrar justicia a una serie de pueblos y ciudades. Y no era un territorio el que iban a administrar, sino iban a administrar justicia a cierta cantidad de pueblos y ciudades. Estas audiencias no tenían un territorio con un nombre, sino tomaban el nombre del pueblo o ciudad donde se encontraban. Por ello, se llama Real Audiencia de Santa Fe, Real Audiencia de Quito, Real Audiencia de Lima, Real Audiencia de Santiago, Real Audiencia de Charcas, Real Audiencia de Asunción, Real Audiencia de Buenos Aires. Pero como les dije, esta tomaba el nombre de la ciudad donde se encontraba. Por eso hay audiencias que cambian de nombre. Por ejemplo, en Chile, primero fue la Real Audiencia de Concepción y luego fue la Real Audiencia de Santiago. Igualmente, primero funcionó la Real Audiencia de Asunción, luego esta desaparece y pasa a la sede de la audiencia a la ciudad de Buenos Aires, y por eso se llama Real Audiencia de Buenos Aires. Por ello estaría mal tomarlo como un territorio. Y es más, habían tres niveles en las Reales Audiencias. La primera era la Real Audiencia de primer rango, que era la de capital de virreinato. El segundo rango de las Reales Audiencias serían las pretorianas, que serían las que se encontrarían en las capitanías generales. Y las de tercer rango serían las audiencias auxiliares, que serían audiencias que se encuentran en ciudades como Charcas o Quito. Los fallos que daban estas audiencias podían ser apelados a la Real Audiencia de la capital del virreinato y esta a su vez al Consejo de Indias.
o las audiencias como Quito, Charcas, dependían de la audiencia de capital y virreinato, es decir, de la Real Audiencia de Lima. Ya vemos que las audiencias no son una división territorial, entonces vamos a la siguiente. Entonces, ¿en qué se pueden basar políticamente? Pues en las intendencias. Por eso algunos bolivianos reclaman Atacama como parte de la intendencia de Potosí, que luego pasaría a ser territorio de lo que es Bolivia. Y eso está bien. Sí, un tiempo eh, perteneció a la intendencia de Potosí, que a esta su vez perteneció al virreinato del Río de la Plata. Pero en el año de 1803, el partido de Atacama, con lo que es el pueblo de Paposo, pasan a pertenecer al virreinato o reino del Perú, siendo parte de la intendencia de Arequipa. De ahí hasta la independencia perteneció al Perú. Y es más, en 1810 el virreinato del Perú anexa el Alto Perú, es decir, la gran mayoría de lo que hoy es actualmente Bolivia, al virreinato del Perú. Pero hablemos un poco más de las audiencias. Las audiencias desaparecen, en este caso la audiencia de Charca desaparece en 1809, cuando se disuelve y se crea la Junta de Gobierno de Chuquisaca. Ahí desaparece la Real Audiencia de Charcas. Avanzamos en la historia, llega la independencia. En el año de 1825, Bolívar acepta la creación de la República de Bolívar. En un comienzo, primero se llamó República del Alto Perú y inmediatamente le cambió su nombre a República de Bolívar para agasajarlo a Simón Bolívar. Pero para el año de 1826 cambió de nombre a República de Bolivia. Cuando se crea netamente Bolivia, Bolivia no tenía esta salida al mar, no la tenía, porque este era un territorio que le pertenecía por utiposidetis juris al Perú. Pero en sí también se considera un territorio en disputa, porque muy aparte de que Perú reclamaba como suyos esos territorios, también Chile decía tener pretensiones sobre este territorio. Al mismo tiempo también Argentina reclamaba tener derechos sobre este territorio y también Bolivia. Esos cuatro países se disputaban este territorio. Es así que el Perú, por medio de Simón Bolívar, decide cederle ese territorio a Bolivia para que tenga una salida al mar y así librarse de cualquier litigio con los demás países. Así es que lo cede, pero Argentina un poco que se centra más en el Atlántico y deja esas pretensiones. Y así es que la disputa se da entre Bolivia y Chile. Bolivia decía que el territorio llegaba hasta el paralelo 26, mientras que Chile decía que el límite llegaba hasta el paralelo 23. Es decir, entre el paralelo 23 hasta el 26 era territorio en disputa. Solamente Chile reconocía como salida del mar de Bolivia entre el río Loa y el paralelo 23. Es decir, el Perú le dio una salida al mar en el año 1826 a Bolivia, porque ésta nació sin mar. Y Chile también reconoció esta salida. Entonces Chile reconocería esta salida del mar de Bolivia, que el Perú le concedió en 1826, entre el río Loa y el paralelo 23. Luego, en el año de 1866, Chile cedería un poco más y le daría ese territorio desde el río Loa hasta el paralelo 24. Ahí sería la salida del mar de Bolivia. Y en un nuevo tratado, en 1874, Chile reconocería como bolivianos los territorios desde el río Loa hasta el paralelo 25. Así se mantendría hasta el año de 1879. ¿Qué sucede en este año? Bueno, parte de la guerra del Salitre, guerra con Chile, guerra del Pacífico, o la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia, como quieran llamar. ¿Qué sucede? Bien, Bolivia violó un tratado, el Tratado de 1874, donde a cambio de que Chile reconozca sus territorios como bolivianos, estos no iban a subir los impuestos. Pero Bolivia sube los impuestos, por las razones que se quiera decir, pero sube los impuestos.
Al subir los impuestos viene el tratado y por ende el tratado queda hecho nulo. Chile trata de negociar, o los empresarios salitreros que se encontraban en Atacama tratan de negociar con el gobierno boliviano, pero este no quiere. Pide la intermediación del gobierno chileno. El gobierno chileno trata de hablar, pero los bolivianos se envalentonan y quieren expropiar las empresas salitreras. De Chile va, bloquea el puerto de Antofagasta eh, y decide, un 14 de febrero de 1879, tomar Antofagasta. Bolivia, en lugar de entrar a negociar, de decir, está bien, viola el tratado, vamos a recuperarlo, vamos a ver una forma, no acepta las condiciones que se le podían plantear. Es decir, y así Chile entonces decide recuperar el territorio que ellos consideraban que era suyo, que estaba en disputa y que le habían cedido a Bolivia. Bolivia ante ello no negocia y le declara la guerra a Chile. ¿Por qué les cuento eso? No quiero andar en la guerra del Pacífico o en la guerra del Salitre, solamente que en ese momento cuando Bolivia no conversa con Chile, pues ya está renunciando a ese territorio por medios diplomáticos. Es así que un 5 de abril de 1879, Chile también se entera de que Bolivia tenía un tratado de defensa con Perú. A Perú le pide no entrometerse, pero Perú tenía que entrometerse porque si no iba a ser arrastrado a la guerra. Y un 5 de abril de 1879, pues Chile le declara la guerra a Perú y a Bolivia. A este punto voy a ir a momentos puntuales. Comienza la guerra, comienza la campaña marítima, ya. Y otro punto en el cual Bolivia renuncia al territorio es cuando comienza la campaña terrestre y desde Tacna tenía que avanzar el ejército boliviano hacia lo que es Iquique, para ir reunirse con las fuerzas peruanas y bolivianas que ahí se encontraban y hacer una avanzada sobre Antofagasta. Pero ¿qué sucede? Cuando llegan a la quebrada de Camarones, los bolivianos deciden dar media vuelta y regresar a Tacna. Con lo cual, con ese acto ya renuncian a cualquier acto de reconquista sobre Antofagasta. Y luego, la otra renuncia a su territorio se da luego de la batalla de Tacna, cuando los bolivianos huyen hacia La Paz y dejan al Perú solo en la guerra. Con esto Bolivia se centra en sus problemas internos y renuncia definitivamente al mar. Finalmente esto se plasma en el Tratado de 1904, cuando Bolivia renuncia definitivamente a su salida al mar por medio de este tratado a cambio de algunos beneficios. Es decir, con esto les narro un poco la historia de que Bolivia no tiene argumentos para decir que heredaría mar o una salida al mar, tampoco que nació con mar, que sí tuvo mar, que lo perdió y que 2 veces renunció a esta salida al mar que tenía, hasta 3 veces se podría decir, y que se plasmó su mediterraneidad en el Tratado de 1904. Como paréntesis, quiero contarles que Bolivia sí quiso volver a tener salida al mar, pero por medio de otra traición. Es decir, pidiéndole a Chile que le entregue Arica, a cambio de que ellos renuncien por medio de un tratado a Atacama. Al final no se dio, hubo varias propuestas durante el siglo XX, pero el Perú no se impuso porque el tratado que firmaron Perú y Chile el año 1929 decía que si Chile quería ceder un territorio que fue peruano a una potencia extranjera, específicamente sería Bolivia, este tendría que consultarle al Perú primero para ver si acepta. Y el Perú, la vez que se les plasmó en la década del 70, de una manera inteligente, dijo que no. ¿Qué sucede? Bueno, Pinochet iba a cederle una franja de territorio
entre la frontera de Perú y Chile a Bolivia para que tenga salida del mar, a cambio de que Bolivia le dé un territorio. Esto también está en Vemos, pero el Perú, ante esta proposición, mandó una respuesta diciendo que mejor hagamos de esa franja y de Arica un territorio trinacional, es decir, que 3 países tengan control sobre ese territorio, lo cual no fue aceptado por Chile y se terminó disolviendo esta propuesta. Bueno, es un poco sobre lo que fue, si Bolivia tuvo salida al mar o no, o si se eligiendo con mar, y un poco sobre, para saber lo que es una real audiencia y no confundirlo con un territorio, porque muchos os oigo hablar de que Bolivia antes fue la real audiencia. No, no fue, porque las audiencias no eran entidades políticas ni divisiones territoriales. Un conjunto de intendencias en el año de 1925 por intermediación de Sucre, y para tener un control de ese territorio para sus intereses personales de políticos de esa época y no de su pueblo, deciden crear un país juntándose, y Bolivia, con el fin de dividir al Perú y que no tenga mucho poder, acepta la separación. Ya eso hablaremos en otro video. Bueno, eso fue todo. Gracias.